Ahora sí, es el tiempo de venir a la palabra de Dios. Todavía aquí en España estamos festejando la Navidad, ¿no es verdad? Aquí en España la Navidad es bien larga, porque se tiene la tradición también del Día de Reyes. De hecho, la circunstancia, la casualidad o el Señor ha querido que esto sea así. Hoy es Día de Reyes aquí en España, así se celebra y así se llama. Y la predicación que tenemos, pues sí, es sobre los magos de Oriente. Qué interesante. Porque miren, quiera Dios que podamos, al fin y al cabo, yo sé que en muchos países los reyes apenas se celebran. En Latinoamérica, en algunos, queda un poquito de tradición, pero aquí en España mucho. Y Dios nos ha puesto a vivir aquí, ¿no es verdad?, en este país. Así que hoy quisiera yo que nos respondiera la palabra de Dios a algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué hay de verdad en la tradición popular de la celebración de los Reyes Magos? ¿Cuánta base bíblica tiene, si es que la tiene? E incluso algunas un poco más directas. ¿Nosotros como cristianos debemos participar de esa tradición? ¿Debemos enseñar a nuestros hijos sobre ella? Bueno, una serie de preguntas que espero, quiera Dios que sí, que se nos vayan respondiendo a lo largo de este sermón y de esta palabra. Te invito a que abras tu Biblia y vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 2, versículos que van del 1 al 12. Este es un momento muy bueno para que compartas también el mejor regalo que se puede compartir, que es la palabra de Dios. Así que comparte tu Biblia, ya sea electrónica o en papel, con la persona que tienes al lado, si no la trajo hoy. Mateo 2, del 1 al 12. ¿Lo tienen? Vamos a leer juntos. Dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los de Judea, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Gloria a Dios por su palabra. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, te alabamos, bendecimos tu nombre. Señor, como no puede ser de otra manera, estamos congregados aquí en tu nombre para darte gloria, alabanza y adoración. Gracias, Señor, por habernos hecho miembros de tu iglesia. Gracias, Señor, por poder ser llamados tus hijos, tus discípulos. Padre, conforme a todas esas revelaciones, a todas esas verdades, te invitamos, Señor, a que presidas este tiempo, para que, Señor, seas tú quien nos hable, seas tú, Señor, quien nos dirija, para que seas tú, Padre Santo, Señor, quien le dé a cada uno lo que sabes que necesitamos en el día de hoy. Bendito sea tu nombre, Señor, y ensalzado tu nombre por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hay mucho, la verdad, que ver y que indagar en este pasaje, en estos versículos,
Pero, dado el día que hoy, pues debemos empezar hablando de estos hombres, ¿no? Los magos que llegaron del Oriente. Ahí están en los versículos 1 y 2. Se nos dice que llegaron estos hombres desde el Oriente y llegaron a Jerusalén y fueron a ver a Herodes, al palacio del rey. Bueno, miren, no sabemos mucho a la verdad sobre ellos. No hay mucho en la palabra de Dios, en la Biblia, sobre estos hombres. Hay montón de literatura alrededor de ellos, de controversia, de historias, de tradiciones, muchas cosas. Por no saber, no sabemos ni siquiera su verdadera procedencia. Se dice que venían del siguiente, pero hay teorías, no sabemos bien de dónde. Algunos dicen que eran medos, otros dicen que tal vez persas, caldeos, es decir, de Babilonia, no sabemos a ciencia cierta. Por no saber, y empezamos a hablar aquí ya también de la tradición de los Reyes Magos, la más extendida, por no saber no sabemos ni cuántos eran. Aquí se habla de ellos en plural, ¿no es verdad? En la palabra. Y la tradición popular ha hecho que sean 3 porque trajeron 3 regalos, eso dice la palabra. Pero no tenían por qué ser 3, podían ser más, podían ser menos. Ni eso sabemos cuántos eran. Hay algunas cosas que sí sabemos y que son errores también en esa tradición. No eran reyes. El que era rey ahí era Herodes. Ellos se nos dice que eran magos. Y esto es interesante también puntualizarlo, porque el concepto de mago en la palabra es un concepto negativo. Generalmente encontramos las artes mágicas y todo lo relacionado con ello como abominación a Dios. Y así es. Encontramos aún en el Nuevo Testamento la aparición de este personaje Barjesús. Algunos habrán oído de él, que incluso era un mago que se oponía al Evangelio y que no dejaba a los discípulos, a los apóstoles, que evangelizaran al procónsul Sergio Paulo. Pero aquí la palabra etimológicamente es otra. Aquí este mago o estos magos tienen que ser más identificados como sabios. Es decir, sería más correcto decir estos hombres eran sabios que venían del Oriente. Seguramente, luego veremos, relacionados con el estudio de la astrología o de las estrellas o del cielo. Y desde luego lo que también sabemos, que es todo de la cultura popular, es que no se llamaban, todos sabemos esos nombres casi de memoria, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar. Pues no, hermanos, la palabra de Dios en ningún momento les pone nombre ni nos dice que se llamaran así. Bueno, luego iremos bajando a más cosas. Se nos habla también de un fenómeno bien hermoso, bien precioso, la estrella o la luminaria, porque que los guiaba, ¿no es verdad? También ha dado lugar a un montón de especulaciones a lo largo del tiempo y de estudios. Ha habido un montón de personas que han intentado de naturalizar esto. No, seguramente era un cometa que se movía y avanzaba. No, tal vez Júpiter, que cuando se alinea con otros planetas es más brillante y se le ve más bajo. Bueno, cantidad también de literatura y de historias alrededor de esto. Pero miren, lo que sí sabemos porque está en la palabra es cómo sería esta luminaria para que estos hombres sabios del Oriente, relacionados seguramente también con el estudio de la, como digo, astronomía, ¿cómo sería esta luminaria para que en ellos desde el principio estuviera el sentir de que ahí estaba anunciando el nacimiento del rey de Israel? No tiene pinta de que fuera un fenómeno natural, porque se nos dice también que una vez que ellos llegaron y salieron y dejaron a Herodes en su palacio, de Jerusalén a la aldea de Belén habría poquito, creo recordar que unos 20 kilómetros, 22 por ahí. Cuando ellos hacen ese recorrido, nos dice la palabra que la estrella se mueve, ¿no es verdad? Y los guía y los lleva hasta ese mismo lugar. Así que no parece, según la palabra de Dios, que tuviera nada que ver con un fenómeno natural, sino con un fenómeno sobrenatural
y bien intencionado de parte de nuestro Dios. Bueno, ahí hay una analogía, creo yo, muy importante y muy hermosa con esto que celebramos en la Navidad, y es que Jesús es la luz del mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto es mucho de lo que celebramos ahora en Navidad. Porque miren, esa luz que guió a estos hombres, esa luminaria que les llevó hasta Cristo, es la misma luz que hoy día todavía guía a los hombres al camino correcto. Es la luz que sigue resplandeciendo hoy, es la luz de Cristo. La luz que vino al mundo e hizo que las tinieblas no prevalecieran. Y lo más interesante, que debe dejarnos también una buena lección para el día de hoy, es que no todos verán esa luz, no todos. Estos magos o sabios de Oriente la vieron y la entendieron y fueron tras de ella, pero muchos otros no. Porque cabe preguntarse también, leyendo el relato bíblico, ¿y qué pasa? ¿Que no la veían los demás? Los demás no veían esa luminaria tan especial, tan impactante, tan distinta, que además incluso se movía. No todos verán ni entenderán la luz de Cristo. Pero ¿sabes qué? Dichosos los que la ven y los que la entienden y la aceptan. Porque estos no deben dudar ni por un instante en seguirla y en ir tras ella con fe, con perseverancia, cueste lo que cueste, como hicieron estos sabios que aún se arriesgaron a pasar por el palacio de Herodes. Y nosotros, la Iglesia de Cristo, los que hemos visto la luz, bendito sea el Señor, tenemos también la responsabilidad de alumbrar y guiar a otras personas hacia el único camino verdadero que lleva a la vida. Jesús nos dejó dicho cuando ya estaba preparando su regreso al reino de los cielos: vosotros sois la luz del mundo. ¿Recuerdan? En el culto de Navidad hemos encendido nuestra vela aquí simbólicamente. Y nos dejó dicho algo muy interesante que habla de ti, de mí, de nuestra casa, y que habla de esta iglesia. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. Miren, al igual que aquella maravillosa luminaria guió a los magos hasta Jesucristo, tú y yo, la Iglesia de Cristo, debemos brillar de tal manera que guiemos a otras personas hasta Jesús y hacerlo bien en lo alto, donde todos nos vean, no escondiéndonos. Esa es la gran oportunidad también de estas Navidades, y esa es también, de alguna manera, la iniciativa que queremos hacer también con el Top 4 y con la campaña de ayuno y de oración. Llevar a otros a ver esa estrella, ¿no es verdad? Llevar a otros a que reciban también la luz de Cristo. Ahora bien, no todos la ven. Y hay otros que aun viéndola no quieren seguirla y se turban. Y eso es lo que pasó. Leemos en el relato que ante la llegada de estos sabios del Oriente, ahí a la corte, nos dice la palabra que Herodes se turbó y dice, y toda Jerusalén con él. Tenemos que entender también el significado de la palabra. Aquí turbarse no es cualquier turbación que nosotros podamos tener, no. Hay que entenderla como que Herodes se preocupó muchísimo, se asustó muchísimo, se alteró, se turbó totalmente ante la llegada de estas personas tan extrañas que venían del Oriente. Pero yo creo que sobre todo ante la pregunta de ellos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. ¿Qué pasaría por la mente de Herodes? Que él diría, oigan, el rey de los judíos soy yo. Y ustedes, si quieren venir a traer presentes y regalos y si quieren venir a adorar a alguien, adórenme a mí. ¿Qué están diciendo? Así que comencemos a entender de dónde venía la turbación de él y de dónde venía su preocupación. Estos hombres le dan el título de Rey de los Judíos a nuestro Señor. Y el Rey de los Judíos era uno de los nombres que se le otorgaban al Mesías. El Mesías predicado, profetizado y esperado.
En el capítulo 1 del Evangelio de Mateo hay una larga genealogía para llegar a demostrar al final el cumplimiento también de esas profecías, porque Jesús descendía de David, como decían las Escrituras, que tenía que venir el Mesías a través de José. Desde el mismo momento en que Jesús nació, recibió el título, en este caso de parte de estos hombres, de Rey de los Judíos. Pero incluso cuando Jesús iba a morir, recuerdan lo que le dijo también Pilato: ¿eres tú el Rey de los Judíos? Aún con la oposición de los sacerdotes y del Sanedrín, ese título le pusieron en la cruz, recuerdan, Rey de los Judíos. ¿Quién puede negarlo? ¿Quién puede negar la evidencia de quién es nuestro Señor? Pero para que entendamos un poco más también esa reacción, hay que conocer un poquito a este Herodes. Hay varios Herodes en las Escrituras y a veces nos confundimos, pero este es el papá, es el patriarca. Herodes el Grande. Ese apelativo, que seguramente acuñó él mismo, le seguía. Así que vamos conociendo un poco la naturaleza de este hombre y por qué se turbó y cuál sería su reacción. Miren, Herodes el Grande, entre sus, digamos, logros y triunfos, tuvo el de asesinar a 3 de sus hijos. Mató a 3 de sus hijos porque los consideraba rivales, porque los veía como una amenaza para su reinado o para su trono. Mandó, de hecho, también matar a Mariana, su esposa. Tal era la naturaleza de este hombre. Sabemos también lo que hizo poco tiempo después, cuando los magos no le obedecieron y volvieron a la corte. Él, lleno de cólera, mandó, ¿qué mandó? Matar a todos los niños de Belén, ¿no es verdad? Para ver si de esa manera eliminaba también al Mesías. No debemos confundir a él con Herodes Antipas, uno de los hijos que sobrevivió. Ya tuvo mérito que sobreviviera ahí con el papá. Herodes Antipas fue el que mandó, tiempo después, el que le sucedió, y mandó degollar, cortarle la cabeza a Juan el Bautista, y participó también en la crucifixión de Cristo. Fue el que lo envió, tras menospreciarlo e insultarlo, a Pilatos. Pero luego volveremos a eso. Este era Herodes el Grande. Así que se turbó, se inquietó, se preocupó, pero ni más ni menos porque no vio nada más que una amenaza en el nacimiento de Jesús. Solo le preocupaba ese nombre, ese título, Rey de los Judíos, el Mesías prometido. Pero la verdad es que a Jesús nunca le preocuparon los tronos de aquí, ¿no es verdad? En aquella ocasión también que Pilato le preguntó, Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Así que la preocupación de Herodes era vana. Jesús tuvo un nacimiento bien humilde, pero ya estamos diciendo, sobrenatural desde el comienzo. Anunciado primero por el ángel de Dios a los pastores y por la estrella o la luminaria a los magos del oriente. A Herodes le apodaban el Grande, pero los magos prefirieron rendirle honores a un niño pequeño en un pesebre. Supieron ver y entender la verdadera grandeza, porque ellos habían visto la luz de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos deslumbrar, ¿no?, por estos ojos carnales que tenemos y vemos los términos de grandeza en los estándares de este mundo y no en los del Señor? Por eso la reacción de Herodes estaba clara, maquinó y actuó deliberadamente contra Jesús. Cuando supo o intuyó que era el Mesías, a través de la información de sus principales sacerdotes y escribas, a los que, como hemos leído, mandó llamar y les preguntó: oye, ¿qué dicen las Escrituras sobre el Mesías? ¿Dónde ha de nacer? Los escribas y sacerdotes confirmaron la profecía del profeta Miqueas. Pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Miren, porque esto también es importante en el día de hoy, en su locura y presuntuoso orgullo, Herodes pretendió aún que los magos le hicieran de espías,
que fueran y averiguasen dónde estaba el Mesías, para que luego se lo dijeran a él. Así yo también podré ir a adorarle, dijo él. Mentiroso, no es verdad. Como demostraron sus actos después, lo que quería era encontrarlo para eliminarlo. ¿Y saben qué? No solamente hay ciegos que no ven la luz, al Mesías y al Salvador de este mundo, a Jesucristo. También los hay que sabiendo o intuyendo quién es Él, quién es Cristo, se le oponen ferozmente como sus enemigos. Y esto es importante que lo tengamos también en cuenta. ¿Por qué? Bueno, Jesucristo denuncia el pecado, el abuso, la corrupción, la mentira, la opresión. Y a muchos, no solamente poderosos, también humildes, no solamente gobernadores, sino también ciudadanos simples, que les gusta vivir en el pecado, que obtienen ganancias deshonestas y réditos de explotar y engañar a los demás, que viven de eso, pues claro, no les interesa que venga Jesús, el Mesías. Ellos no oran diciendo como nosotros, venga a nosotros, no, sino que más bien dicen, aléjate y vete, ni te acerques a mí. Ellos son todo lo contrario. Herodes respondía a ese perfil, porque recuerdan la petición de Santiago y Juan mucho tiempo después, cuando ya caminaban con el Señor y le dijeron, Señor, ordena que nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. Y el Señor les dijo, no, ¿sabéis que los gobernantes de este mundo se enseñorean de las naciones que gobiernan y ejercen sobre ellas su poder y su control? Pero entre vosotros no será así, en mi reino no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros tendrá que hacerse servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros tendrá que hacerse siervo, como yo, el Hijo del Hombre, que no vine para ser servido ni para servir, sino para dar mi vida en rescate por muchos. Y justamente Herodes el Grande era así. Él no estaba dispuesto a perder para nada su poder, sus privilegios, su capacidad de poder abusar constantemente del pueblo, ni siquiera ante el Mesías, porque él los había prometido, Jesucristo, Señor y Salvador del mundo. ¡Wow! Para mí esto es tremendo. Tremendo. Pero también me enseña que por eso no debe de sorprendernos tanta oposición, trabas, hostigamiento y hasta ataques violentos y directos, como hizo Herodes poco tiempo después, matando a aquellos niños, de algunos gobiernos y regímenes políticos contra la Iglesia de Cristo, a la cual no quieren ver como luz y sal para las naciones, sino que la ven como un peligroso rival, que puede hacerle perder su estatus, su poder y control sobre las personas, que predica un mensaje que no les conviene y que no les interesa. Así que, hermanos, cobremos ánimo, porque el que está con nosotros es mayor que el que está contra nosotros. Cobremos ánimo porque dijo el Señor Jesús que ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra esta su iglesia, aún llena de imperfecciones. Cobremos ánimo y valor, porque tenemos un mensaje grande que dar. Y más en estos días también de celebraciones navideñas y de tradiciones también, que tal vez la gente sigue por mera cultura, pero no saben realmente lo que son ni lo que significan. Avancemos un poco más. Llega el momento, desde el principio, en que estos hombres, su propósito, que es la adoración al niño Jesús. Se nos dice que no hacen caso de Herodes y que continúan su viaje. ¿No es verdad? Ya lo hemos comentado. En ese trayecto desde Jerusalén a Belén, aún la estrella se va moviendo, les acompaña y les lleva, hasta ponerse justo sobre la casa donde estaba María y el niño. Qué hermoso. David, en uno de sus salmos, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa luminaria llevándoles y guiándoles.
También dijo Jesús, el que pide recibe, al que llama se le abre y al que busca halla. Y esto me encanta, hermanos, porque Jesucristo no se oculta, no se oculta. Somos nosotros los que a veces tratamos de ocultarlo por vergüenza, por miedo, qué sé yo. Pero Él no se oculta, sino que se muestra en todo su esplendor de aquellos que le buscan de verdad, con el corazón. Y si algo sabemos también de estos hombres a ciencia cierta, era desde el principio su firme determinación y su propósito de encontrar al niño para adorarlo. Así que nada ni nadie les iba a hacer desistir de su propósito, ni siquiera Herodes con sus intrigas. Tampoco la aparente debilidad del niño y la humildad del lugar donde estaban. ¿Se imaginan? Cuando ellos llegaron, eran sabios, venían del Oriente, seguramente acostumbrados a vivir en lugares bien pomposos y lujosos. Habían pasado por la corte de Herodes. Pero llegaron a aquel lugar tan humilde y no dudaron ni por un instante, no se dejaron guiar de lo que veían sus ojos carnales, sino de lo que ya había en su corazón. Así que se arrodillaron y le adoraron. Qué hermoso. Primero los pastores habían ido a adorar al niño y ahora lo hacían estos hombres. ¿Y saben qué? Todos, poderosos y menesterosos, sabios y necios, ricos y pobres, todos somos llamados a adorar a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora es el tiempo en el cual nosotros podemos seguir la luz y podemos hacerlo de manera voluntaria. Pero la palabra de Dios dice que llegará un día en que toda rodilla y confesará que Él es Dios, el Señor. Otro motivo, no es verdad, para que podamos hacer nuestro top 4 y llevar o ayudar a que muchas personas lleguen a Cristo. Tenemos que hablar también de los presentes que llevaron. Honores y reconocimiento como rey, regalos y presentes bien significativos y también proféticos, porque desde el primer momento de la llegada del Mesías todo estaba profetizado, todo estaba escrito. Así nos dice la palabra que le entregaron oro, el más valioso de todos los metales y mucho más en los tiempos bíblicos. El oro como símbolo de la realeza de Jesús y de su reinado. Porque ¿saben qué? Todo rey evidentemente poseía oro y tesoros. En el sistema de valores de los hombres en aquel tiempo, y tal vez en este también, pero sobre todo en aquel tiempo, cuanto más oro poseía un rey, pues más poderoso era. Y eso querían significar con este regalo los magos, la realeza y el poder de Jesús. Y a la verdad, hermanos, nadie más poderoso que Jesucristo, Señor de lo visible y de lo invisible, dueño de la plata y del oro, del cual aún en su visión profética también Juan, ahí en el Apocalipsis, dice que sus cabellos eran de oro y aún la ciudad era con calles de oro. Le llevaron incienso también, bien significativo, porque miren, se usaba como uno de los componentes del aceite santo con que los sacerdotes eran consagrados, con lo que eran ungidos los sacerdotes. Y también se usaba en el altar, donde el humo de ese incienso simbolizaba las oraciones que ascendían a Dios. Y los magos, con este presente, reconocían también a Jesús como nuestro sumo sacerdote, el único y definitivo sumo sacerdote, sin más mediadores ya que Él, pues es Él el que ha muerto por nosotros, es Él el que ha rasgado el velo, es Él el que está sentado a la derecha del Padre y que intercede por nosotros de noche y de día. Y le llevaron mirra, dice la palabra también. También la mirra tenía múltiples usos, era un objeto, una sustancia bien codiciada, bien cara en aquel tiempo. Se regalaba, por lo tanto, como un producto valioso. Se usaba como perfume y producto de belleza por las mujeres, pero también como producto para ayudar a embalsamar los cadáveres. Y también, de esa manera,
Los magos profetizaban de alguna forma que Jesús habría de pasar por la muerte, pero por la muerte de manera temporal, para levantarse. Profetizaban aquel momento en el cual José de Arimatea, discípulo de Jesús en lo secreto, pediría el cadáver a Pilato, y aquel otro hombre, Nicodemo, que fue a verle en la noche, le embalsamaría junto a José de Arimatea con un compuesto de mirra y de aloes. Gloria a Dios. Jesús como Rey y Señor de todas las cosas y de todos nosotros. Jesús como Salvador y único mediador entre Dios y nosotros. Y Jesús como el Cordero inmolado que vencería a la muerte. Jesucristo, en sus propias palabras, como el camino, la verdad y la vida, el único medio para llegar al Padre. Gloria a Dios por eso. Miren, termino con lo que dije al principio. ¿Qué hay sobre la tradición que conocemos de los Reyes Magos? Espero que con algunas cosas que hemos ido hablando, algunas dudas hayan quedado despejadas. Miren, ¿cómo debemos de actuar nosotros los cristianos frente a esta tradición y frente a estas costumbres? Miren, no tengo nada en contra de participar o de disfrutar de algunas costumbres o celebraciones, porque al fin y al cabo nosotros no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Ahora bien, entiéndanme bien, participemos de aquellas cosas, pero a conciencia y no dejando de ser quienes somos y no dejando de saber lo que sabemos como cristianos. Dentro de un rato, aquí mismo, aparecerán los magos de Oriente y los sabios, y lo hacemos para que nuestros niños reciban un regalo, pero lo hacemos también para enseñarles, porque ¿saben qué? Si nosotros permitimos que nuestros hijos crezcan llenos de contradicciones y de dudas, no les estaremos ayudando en el camino de Dios, porque ya ahí fuera, en los institutos, en la calle, en la televisión, en la red, ya los van a llenar de contradicciones y de dudas y de falsas informaciones. Luego tiene que ser en nuestros hogares, porque el Señor nos ha llamado a nosotros como padres cristianos a enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, donde les demos fundamento y base. Lo que quiero decir es que si quieren salir esta noche a ver la cabalgata y todo lo que va a haber, que lo hagan, pero que lo hagan sabiendo realmente que hay de verdad en todo lo que se dice y que dice la Escritura. ¿A qué contradicciones y dudas me puedo referir? Voy a darles algunas, porque con eso quiero terminar. Hermanos, yo no me considero un legalista ni un religioso, pero sí me considero cristiano. Y tenemos que tener claras algunas cosas. Miren, algunas contradicciones. Dice la tradición que estos reyes magos, que ya hemos dicho que no son reyes además, lo ven todo, ¿no? Enseñan los papás a los hijos, pórtate bien, porque los reyes te ven y saben todo lo que hacen. Y si no te portas bien, pues no te van a traer. Y yo les digo, queridos hermanos, ¿quién es el único que lo ve todo? ¿Quién es el que sabe lo que hacemos en la intimidad y lo que hacemos en lo público? ¿Quién es el que ve el corazón de la persona y sabe por qué hace las cosas en realidad? Solo Dios es omnisciente. Es un atributo de Él y de nadie más. Solo Dios sabe todas las cosas. Miren cómo podemos incurrir en ciertas contradicciones o en ciertas cosas. Es más, les decimos, acuéstate temprano, porque van a venir y tienen mucho trabajo, tienen que recorrer todas las casas y tienen que dejar todos los regalos en una sola noche, tienen que... Algunas semejanzas podemos hacer con otro gordinflón que viene antes, ¿no es verdad? Y que este sí que no tiene ninguna base bíblica por ningún sitio. Bueno, les decimos eso, pero solamente Dios es omnipresente. Solamente Dios está en todas las partes, solamente Dios es todopoderoso. Pastor, pero hoy está usted demasiado... Bueno, hermano, cuidado, porque si vamos
elevando ciertas tradiciones, ciertas costumbres del mundo ahí, le vamos dando también atributos de nuestro Dios, pues tal vez estemos en primer lugar llenando de dudas a nuestros hijos. ¿Saben que uno de los mayores herejías de estos tiempos es el sincretismo? Y el sincretismo es la mezcla de religiones, la espiritualidad. Salgan ahí fuera y pregunten ustedes a los españoles, a muchos de ellos, oye, ¿tú crees en Dios? No, hombre, en Dios no, pero creo que hay algo. Lo mezclamos todo hoy en día. La espiritualidad la tenemos mal entendida, porque la espiritualidad es el Espíritu Santo, es Dios, y no es otra cosa. Así que tengamos cuidado con esas cosas. Por no hablar de la mentira, ¿no es verdad? Bueno, criamos a nuestros hijos por varios años con una mentira que generalmente además descubren ellos. Hermanos, mentir es pecado, está en los 10 mandamientos. Y algo más. Claro, podemos decir, hombre, pastor, pero esta es una ilusión, es una mentira piadosa, es una mentira buena. Bueno, es como esa que decimos, ¿no? Que ponemos siempre de ejemplo. Enseño a mi hijo a no mentir, pero me llaman por teléfono, dile que no estoy. Y le contradigo, ¿no? Y siembro en él, en su corazón, dudas. Tengamos cuidado porque el niño puede entender, vale, entonces el fin justifica los medios. Entonces puedo mentir siempre y cuando yo vea que es para algo bueno, que es para algo piadoso, que es para, pues la mentira está justificada. Y por último, aunque podríamos seguir, está también nuestra cultura, la cultura protestante y cristiana, porque nosotros hemos aprendido que recibimos premios y regalos no solamente por nuestros logros, sino por amor. ¿O acaso Jesucristo nos ha premiado con su Espíritu Santo por nuestros logros, a ti o a mí? Ninguno lo merecíamos. Nos ha premiado porque nos ama. Así que, hermanos, ¿por qué no? Que vean la cabalgata, que tomemos el roscón de Reyes. Yo lo tomo, soy español y está buenísimo. Participemos si queremos participar, pero por favor, hagámoslo con conocimiento de causa. Hagámoslo enseñando a nuestros hijos para que sepan mantenerse en la verdad de la palabra y en la profundidad de la palabra. Bueno, que este Día de Reyes de repente también nos dé pie con mucho amor para hablarle de repente a alguna persona que no sabe estas cosas, para testificar de Dios. Ojalá que así sea. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor, queremos, como hicieron estos hombres y aquellos pastores, adorarte y alabarte. Señor, nuestro único anhelo es caer de rodillas también ante ti y reconocerte como lo que eres, Señor. Desde antes de tu venida al mundo, así estaba, Señor, escrito y así estaba profetizado. Desde el momento en que llegaste aún siendo un niño, como estos mismos hombres, Señor, profetizaron en tu nombre. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Te adoramos y te alabamos porque tú eres en verdad Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro como tú, ni tan siquiera nadie que se pueda, Señor, acercar levemente a ti, Señor. Nadie que se pueda comparar levemente a ti. Señor, te amamos con todo el corazón. Y te agradecemos, Señor, tu obra de amor tan inmensa y tan grande en nosotros. Te agradecemos, Señor, porque en verdad todos nosotros hemos recibido el mayor regalo que existe, que eres tú, Señor. Contigo hemos recibido el perdón de los pecados. Contigo hemos recibido una vida nueva. Contigo, Señor, hemos recibido una herencia eterna que nada ni nadie nos va a quitar, Señor. Gloria a ti, Padre, porque ese es el mejor regalo que podemos celebrar y festejar hoy, Día de Reyes. Señor, te damos las gracias porque tú también has dicho y has escrito que de los niños es el reino de los cielos. Te agradecemos, Señor, por nuestros pequeños, por todos y cada uno de ellos.
Señor, pero también hoy te pedimos que nos enseñes a mantenerlos, a educarlos, a criarlos en tu palabra, Señor. Hay tantas cosas, Señor, que nos influyen, que se meten, que a veces, Señor, parece que no son tan importantes y que entran, pero que al final, Señor, pueden ir contaminando, pueden ir soslayando, pueden ir, Señor, haciendo que la comunión de nuestros hijos contigo se vea alterada. Señor, hoy te pedimos con todo el corazón que nada de eso acontezca. Señor, sé que estoy orando como papá que soy, también por todos los padres y madres de mi congregación. Señor, ayúdanos a criar y a educar a nuestros hijos en tus caminos, en tu verdad. Señor, ayúdanos a no sembrar en ellos dudas o contradicciones, sino más bien a darles un testimonio firme y claro y conciso de quién eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para que ellos permanezcan en tu camino, para que ellos, Señor, siempre vean esa luminaria tan increíble, tan preciosa, que no hay otra igual, que es tu luz admirable, Señor. Que nada ni nadie, Padre Santo, los opaque, que nada ni nadie, Señor, venga a estorbar su vista. Esa es nuestra oración en el día de hoy, Señor. Que tanto ellos como nosotros aprendamos a mantener la vista puesta en ti y solo en ti, Señor. Te alabamos, Padre Todopoderoso, y bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. En el día de hoy también tenemos la celebración de la Santa Cena. También un mandato de nuestro Señor Jesús, también un regalo y un privilegio, porque qué grande es esto, hermanos, poder compartir la mesa con nuestro Señor, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. El Señor celebró esta cena con sus íntimos, sus allegados, poco antes ya de entregarse en la cruz. La celebró y de alguna manera ordenó que esta tradición continuara y se hiciera en memoria suya. Debemos acudir a la Santa Cena todos aquellos que hemos confesado y aceptado al Señor. Y tampoco debemos hacerlo de cualquier manera, sino que debemos de hacerlo con la reverencia que ello conlleva. El Señor en aquella cena se humilló una vez más y lavó los pies de todos sus discípulos como una muestra de amor. Les enseñó, oye, si yo he hecho esto, espero que vosotros lo hagáis también entre vosotros. Debemos acudir pues a la Santa Cena con un corazón rendido a Cristo, con un corazón que sabe que le ama a Él por encima de todas las cosas, pero que también ama a su prójimo, como Él nos dijo, como a sí mismo. Así que, también como le dijo a Pedro cuando intentó lavarlo y Pedro le dijo, no, tú no me lavarás. El Señor le dijo algo para mí siempre bien impactante, si no dejas que te lave no tendrás parte conmigo. Y Pedro, siempre tan pasional, siempre tan como nosotros, entonces Señor, no solo los pies, lávame entero. El Señor le dijo algo bien interesante, le dijo, los que ya están limpios no tienen necesidad de lavarse sino los pies. Hermanos, si tú has recibido al Señor, si eres cristiano, gloria a Dios porque ya estás limpio. Pero tal vez, antes de sentarnos a la mesa del Señor, sea conveniente pedirle que nos lave los pies una vez más. Así que inclina tu rostro, vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias Señor. Gracias por la Santa Cena también. Gracias Señor por lo que significa, por lo que implica. Gracias Señor porque tú te entregaste por nosotros. No podemos llegar a entender la grandeza de eso, Señor. Padre, pero somos pecadores, somos indignos y a pesar de que tú ya nos has limpiado, queremos, Señor, participar una vez más de tu mesa pidiéndote perdón, Señor. Perdón tal vez por las nuevas faltas, Señor. Perdón tal vez porque aunque queremos, Señor, hacer lo bueno, a veces este cuerpo nos impulsa a hacer lo malo, Señor. Límpianos una vez más con tu poderosa sangre, Señor, con tu amor, con tu poder. Gracias, Señor. Gracias por poder participar juntos de tu mesa. En el nombre de Jesús. Amén.